Hoy, en el Eco de Bobadilla, tenemos el placer de charlar con Paco y Pepe Escalante, dos panaderos de toda la vida en Panadería La Palma, una de las más antiguas de nuestro pueblo. Aunque ya están jubilados, Paco y Pepe han sabido mantener viva la tradición familiar que comenzó con sus abuelos y continuó con sus padres. Durante décadas, han llenado nuestras mañanas con el aroma del pan recién hecho, los inconfundibles molletes y esas exquisitas tortas de aceite que todos recordamos con cariño. Una historia de trabajo, familia y sabor, que hoy queremos compartir contigo. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí estamos nuevamente con nuestro canal El Eco de Bobadilla. Yo soy Malena Echevarría y en las cámaras Pepe Campaña. Hoy estoy muy bien acompañada por dos hermanos, Paco y Pepe Escalante. Buenos días, gracias por estar aquí. Es un gusto teneros, de verdad, porque tenéis muchas cosas guapas para contarnos. Esto es lo bueno. Vamos a comenzar, por ejemplo, me gusta saber cómo comenzó vuestra historia familiar con el pan. Bueno, pues la historia familiar con el pan fue que mi abuelo puso en Antequera una panadería. Ajá. Y entonces mi padre y mis tíos trabajaban en ella, le puso un maestro para que lo enseñara y a partir de ahí pues fue desarrollándose todo aquello. Luego mi padre cuando ya se casó, se independizó, puso una panadería en Antequera, en la calle El Plato. Y allí nacimos nosotros. Y bueno, menos las niñas que nacieron aquí ya en Bobadilla. ¿Cuántos hermanos sois vosotros? 5. Y entonces ya pues fue, digamos, evolucionando eso. Y después mi padre, como Bobadilla entonces estaba en auge con lo del ferrocarril y todo aquello, pues pensó de poner panadería aquí también. Entonces claro. siguió con lo de Antequera y con esto. O sea, dos, en determinado momento teníais dos. En ese momento, sí. Y entonces un tío mío, un hermano de mi padre, pues llevaba el pan de un sitio para otro con un motocarro de aquellos que había antiguos. Y luego ya mis tíos no quisieron seguir en la panadería porque a ellos le cansaba mucho el tema de panadería. ¿Vuestro padre tenía un hermano o dos? Tenía 6, ¿no? Eran 6. ¿Y todos eran 7 hermanos? ¿Y todos estaban involucrados? Bueno, en ese momento más o menos sí. Sí. Prácticamente. Uno de ellos era el padre de mi primo Pepe Escalante, que hoy es el director del archivo histórico de Antequera. Ajá. Y mi tío Cipri, que era el que llevaba el motocarro. Luego mis tías, que también trabajaban en la panadería con ellos. Y luego ya, pues, mi padre fue el único que siguió. Entonces ya nosotros ya, cuando nos fuimos haciendo más grandecillos, pues fuimos los que tomamos el relevo. ¿Y los demás no? Los demás no quisieron panadería. Los demás se quedaron. Mi tío Antonio Escalante, que era el de la Peugeot, era el más chico. O sea que todos ya cada uno se abrió por un lado, pero el que únicamente siguió con la panadería fue mi padre. Y nosotros que oímos el relevo. Claro. Así que... ¿Y vosotros de los 5 hermanos, solamente vosotros dos habéis continuado? Han trabajado los 5 en la panadería. Sí. O sea, hemos trabajado los 5 en la panadería. Ajá. Lo único que pasa es que, claro, cada uno fue cogiendo ya su camino porque mi hermano el mayor es maestro de escuela. Él se le daban bien los estudios y quiso estudiar para maestro de escuela y lo hizo porque además fue superdotado, se puede decir, porque fue maestro con 18 años, ya era maestro de escuela. Ah, qué maravilla. ¿Y dónde ejerció? ¿Aquí o fuera? Fuera. Ejerció en Lequeito, en Bilbao, ejerció en Pampaneira, en Granada, en Barcelona, en Jerez. Pero aquí en Bobadilla no llegó. Aquí en Bobadilla no llegó hasta, ¿no? Aquí estudió hasta el bachillerato. Luego ya pasó a Antequera, a Reina Espinosa, o sea, ¿cómo se llama? El Pedro Espinosa. El Pedro Espinosa, sí. Y de ahí ya pues se pasó a Granada después y hizo la carrera allí. Y estudió con Paco Llama, con Pepe Jiménez, con todos estos de aquí. Pero vosotros dos se puede decir que vuestra vida es entre harinas, levaduras, panes. Nosotros no nos hemos retirado nunca. Nosotros no queríamos estudios. Claro. Y mi padre decía que si no queréis estudiar con los panaderos. Pues claro. Dice, porque antes los hijos se tenían que someter a los padres. Hoy pasan de los padres, ¿no? Porque hoy está la cosa de otra manera. La cosa ha cambiado mucho. Pero antes había un sometimiento que era lo que había, ¿no? Claro. Y entonces, como no quisimos estudios,
pues estábamos en la panadería desde siempre. Además De sol a sol. Además no se puede decir una fecha desde cuando empezamos, porque ahí se ve una foto de mi hermano mayor y yo, que íbamos llevando el pan, por ejemplo, al restaurante de la estación, a los bares, desde chicos. Y eso lo hacíamos antes de ir incluso a la escuela. Cuando llegaba la hora de la escuela, iba al colegio. Eso. Pero vosotros llegabais a amasar y todo Sí, eso. sí, claro. Sí. Siempre. Qué maravilla, tan chiquitos. De hecho, mi padre tuvo que cortarle Las patas a la mesa. Las patas a la mesa del pan porque no llegábamos. Claro, éramos tan chiquitillos que no llegamos. Entonces le tuvo que cortar a mi padre al menos 4 o 5 dedos a la mesa o algo más para poder llegar a nosotros. Porque si no, no dábamos. O sea, y era amasar y además luego repartir. Luego repartí. Wow. Precisamente ese triciclo, Sí. yo repartía aquí en el pueblo con ese triciclo hasta que tuve edad de carné, hasta los 18 años. Claro. Y yo repartía con ese triciclo y a los 18 años ya se quedó aparcado, que ya tuve carné. Y aparcado ya iba pues 51 años, porque tengo 69. O sea, existe aún, Pero por existe, cierto, qué existe, maravilla. está allí qué maravilla. Sí. en la panadería. Y ahí estoy en el triciclo Ajá, y sí. despachando. Sí, sí. Y luego ya después pasó a la furgoneta esta. Claro, ya Y cambiamos, eso nos es. motorizamos ya. Aquí estoy en la furgoneta con mi niño en brazos. Anteriormente también el campo lo hacíamos con un carro y un mulo. Sí, claro. Todo eso lo repartíamos antes de la furgoneta, ¿verdad? Que llegábamos casi hasta Antequera repartiendo con el carro y el mulo. Y en aquellos años, además, Mulo, que la yegua, carretera. en fin, lo que hubiera, porque íbamos cambiando los animales, iban cambiándose Claro. en cierto tiempo, ¿no? Porque además la carretera en sí no existía, ¿no? No, Era un camino. Era un camino, era Más todavía más sacrificado. Sí, sí. Y más se tardaría. Bueno. bastante, era todo el día, estaba el carro por ahí en el campo, ¿verdad? Dando vueltas. Salía a las 6 de la mañana y volvía a lo mejor a las 6 de la tarde y luego de ahí para adelante. O sea que vosotros... Había mucha gente en el campo. ¿A qué hora os levantabais? Nosotros hacíamos el pan desde la primera hora de la noche, estábamos ya liados hasta que se terminaba por la tarde, puede decir, mediodía o ¿Y cuando dormían? un ratito por la tarde, un poquito. Pero vaya, cuando nosotros éramos más chicos, mi padre tenía 2 o 3 hombres. Y nosotros estábamos allí casi como de relleno, Sí, sí. para que no... Para Ahí aprendiendo. ir aprendiendo como Claro. antes había los aprendices, ¿no? Y O sea, entonces... de esa manera habéis aprendido, no habéis ido a la Claro. escuela, habéis aprendido con papá. Nosotros hemos Eso es. aprendido allí en el sitio, en el lugar de trabajo. Y de esa manera también era una manera como que mi padre nos presionaba a ver si queríamos escuela o queríamos aquello, Claro, el trabajo. claro. Pero no, seguimos con aquello. Sí, sí, os gustaba, al fin y al cabo os gustaba. Y ya está, y no hay una fecha que se diga, pues empezamos con esta edad, empezamos con aquella, porque empezamos desde que nos podíamos mover. Claro, O sea claro. que... Ya desde chiquitillo, incluso antes de estar empezando a trabajar por la noche, ya dejábamos los bares repartidos y todo eso, como se ve ahí en la foto esa, Ajá. y la llevábamos antes de ir a la escuela. Se quedaba el restaurante de la estación, los bares de aquí, unas tiendas que también Ya tenían se el le pan. llevaban, y le llevábamos el pan, y luego ya era lavarnos un poquito y irnos a la En escuela. el colegio. Y luego vuelta a la Y panadería. luego Eso es. vuelta a la panadería. Por la tarde no íbamos al colegio, porque teníamos que dormir Claro. para trabajar por la noche. ¿Verdad que? Sí, sí, porque que comenzabais como a las 12 de la noche o así, ya estaba, Sí. ¿no? O antes. Sí. Sí. Claro, una Serían jornada las muy 10 intensa. o las 9, cualquiera, no me acuerdo exactamente, pero temprano empezaba, claro. Claro. Que era todo manual, era todo. Claro. Entonces no había los medios de hoy. y Porque amasadoras en sí en aquella entonces casi que no Amasadoras, había, ¿no? amasadora sí había una amasadora, Ajá. pero lenta y no como ahora. Y lo ca- demás, pues todo manual. Pesar el pan a mano, hacer las piezas a mano, hacerlo todo. Eso era todo Claro. artesanalmente. Y el sistema de leudado también era diferente, ¿a que sí? El Sí, sistema de leudado de que el pan- de la fermentación. La fermentación. Bastante más, claro. Sí. Claro. Eso era todo artesanal. ¿Y Era co- todo tapado con unas mantas, con unos sacos. Para darle calorcillo. Exacto, para que no se oreara, para que no se secara la masa. ¿Y tardaba eso? Pues horas y horas. Eso Sí, bueno, sí, mientras se hacían las siguientes, iban fermentando las primeras. Pero claro, era muy Luego después, tranquilo era el trabajo, porque, o sea, muy tranquilo.
muy lento. Muy lento. No sí, era- que no, claro, hoy en día sí hay cámaras de Sí, hoy fermentación. hay cámaras de pero- fermentación, le meten calor, le hacen cosas sí. y es de otra manera, pero antes era todo con el tiempo, Claro. o sea que no teníamos otra Temperatura manera. ambiente, ¿sí? Sí. Y si Con había las mal tiempo también levaduras influía en el pan, madres, ¿verdad? Claro, Claro. por supuesto. Claro. Humedades, calor, aire, Claro. lluvia, todo eso afectaba, ¿no? Claro. O afectaba o beneficiaba. Depende de. Depende. Había que estar sobre el tema de tiempo. Lo ideal que era, que estuviera buen tiempo o que lloviera. Bueno, Eh, el tiempo bueno es como si fuera la primavera, porque Ajá. el frío, el mucho frío y el mucho calor No era favorable. no era favorable por eso. Y luego- Precisamente en la época de verano, Ajá. las levaduras había que refrescarlas a mediodía, había que refrescarlas porque se ponían ya muy viejas, con mucha hora, y entonces a mediodía había que darle un refresco. Eso era masa madre. Claro, la claro. masa madre. ¿Y cómo lo hemos hecho toda la refrescaba? ¿Y vida. con ventiladores? No, no. se refrescaba amasándola Hacer de nuevo. Otra vez Ah, ¿sí? amasado. ¿Eh? Volver a echarle más harina, más agua y volver a hacer otro poquito de masa. Y luego cuando ya se ponía otra vez, bueno, había días que había que hacerlo hasta 2 veces y 3. Ese refresco que él le llamaba. Por ser demasiado calor. Claro. Y cuando nosotros éramos más chicos, Ajá. pues mi padre, como se acostaba por la tarde, te hablo ya de más chicos todavía, mi padre se acostaba por la tarde, pues mi madre refrescaba aquella levadura, la refrescaba mi madre, y luego ya conforme fuimos nosotros ya alcanzando casi a la amasadora, pues ya lo hacíamos nosotros. Pero mi madre también, mi madre y mi padre llevaron una lucha Sí, me imagino. Además, incansable de noche y de día. Ese tema de refrescar tanto la era levadura. uno parar. Y además esto era todos los días, ¿no? Diariamente. Sí, sí. Ahí no había días. Bueno, el único día que descansábamos, el 25 de diciembre y el Viernes Santo. Ya está. Eran los dos únicos Dos días días que en tenía todo la el panadería. La Nochebuena, Nochebuena, Sí, que era sí. Navidad, el 25 Sí, de sí, diciembre. sí. Era la única noche que no se trabajaba. y Viernes Santo. Y de jueves a Viernes Santo. Y ya El Viernes está. Santo nos abría y el 25 de diciembre tampoco. Los demás días, 24 horas allí, Sí, sí, como el sí. otro que día. Era que- Porque cuando vosotros instalasteis, vuestro padre, ¿no? Que instalasteis la panadería aquí, ¿había alguna otra panadería? ¿Cómo fue la acogida de la gente con sí, vosotros? sí. Había una panadería. Otra aquí. panadería, ¿eh? Otra panadería que era de otra gente que había aquí antes. Ah, pero ya no están, ¿no? Aquella gente no, Fueron ahí a Málaga sí. Ajá. y Y pasaron a otros que lo que tienen ahora, los que. O sea, fuisteis bien recibidos, ¿no? sí, bueno. sí. Pero vaya, nosotros de ese principio No recordáis. tampoco nos acordamos demasiado, que Claro. éramos muy chicos. Pero vaya que sí, mucha lucha sobre todo. Claro. venían de Campillo con un carromoto también a A llevarse el recoger pan pan. Hasta Campillo a también. llevárselo a la gente allí a Campillo. Los señores que se dedicaban a eso Sí. y se lo llevaban, se lo hacía mi padre, bueno, y Claro, después y hacía- nosotros. y hacían el reparto. Y ellos se lo llevaban desde aquí. Y mi tío, que era el que lo llevaba a Pantequera y para los sitios que tenía de cliente mi padre allí. O sea que eso de salir a repartir, todo eso, pues ha seguido siendo Sí, una sí. tradición, pero claro, antes era mucho más lento y más. Pero claro, es que además. Es que eran los medios que había. Y ¿no? con la carretera mismo, con la Claro, diferencia que claro, hay, es eso que- ya eso es, enlentece claro. todo. Por Dios. Es que es totalmente distinto. Había una carretera que es la que hay, Ah. que ahora sale por el canal. La otra que va por La Vega no estaba. Mm. Y además aquella que da la vuelta por el canal era una carretera que estaba muy mala, llena de hoyos, de baches. Y de todo lo Sí, que. sí, muy mala. Y por aquella carretera es por donde era la comunicación por Pantequera. Ya ves. Y sí. En sí me gustaría saber el proceso en sí, cómo se hacía el pan antes, como además del Bueno, rodado y todo eso que hemos hablado, pero cómo desde cero, por favor. El pan, por ejemplo, pues es lo que te he dicho antes, que había que refrescar esas madres, esas masas madres, y con un mínimo de levadura, porque eso empleaba muy poca cosa, y se movía mayormente con la masa madre. Y entonces había que refrescarla mucho, y los trigos también Eran otros. eran otros, Claro. y entonces aquellas harinas daban otros resultados. Claro. Ahora, por ejemplo, las harinas están más controladas, Mm. está más estudiado todo.
los trigos no tienen esa crianza, entonces si no tienen No esa... responden igual. No, claro, si no Totalmente. tienen esa crianza, ese producto ya no es lo No que es lo había. mismo. Y yo recuerdo, por ejemplo, el olor del pan de antes, eso viene dado también por esa harina y por todas esas cosas y por todos esos procesos más lentos. Y además de que sean más lentos, es que la harina tenían otro comportamiento. Claro, por en sí, por el trigo, Claro, es era como otro. Mejores trigos, mejores Claro. Es que como por ejemplo... condiciones, porque en el tema de la materia prima era mucho mejor que la de hoy. Claro, es que es primordial. Claro, Y claro. el trigo, perdona mi ignorancia, ¿el trigo venía de aquí de España o sabéis si venía de fuera? Hoy en día, ¿de dónde viene? Bueno, yo pues ya pienso no que sé. el de antes sería de aquí, porque entonces los medios de transporte y todo sería más complicado el traerlo de fuera. Claro. Hoy, pues sí, hoy traerán a lo mejor de un sitio, de otro, porque según dicen, por esto de la guerra de Ucrania había menos más grano, menos harina, menos historia, subió todo, porque venían harinas de allí, de Ucrania, de tal sitio. Trigo. Lo traerán de todos los sitios ahora, pero Pero antes pues sería todo de aquí. En España plantamos trigo, ¿no? Claro. Claro, mucho. ¿Verdad que Claro, eso incluso hasta se exportaba fuera, ¿verdad? antes sería de aquí, no lo sé, porque también había quien decía que de Argentina también entraba mucho trigo, pero yo ya no sé si era en esa fecha en concreto, no lo sé, pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, la crianza que tenía con esa lentitud, esos trigos y todo eso, esa maduración hacía posible un producto más... Una calidad. Con una calidad claro, superior. Claro, porque por ejemplo es como la comparación sería la fruta ahora. Sí. Si la fruta la dejas que madure en el sol, o sea, en el árbol con En el el sol y con su tiempo, pues tiene un sabor. Y si la fruta la coges verde y la metes en cámara, pues no tiene casi ese no, sabor. no, Entonces no con los trigos pues pasa exactamente igual. Hoy entra una máquina cosechando el trigo y a lo mejor a las 2 semanas ya está hecho pan. Entonces Claro. al último no se le puede pedir todo. Claro. No se le puede pedir todo. No hay ese proceso. Claro, no se le puede pedir todo al panadero que dice, es que antes el pan estaba... Quiere decir, algo en una parte, pero algo también en la otra, y claro, es el Claro. origen. El origen de que si los trigos tienen esa crianza, pues luego viene después esa materia que, Sí, todo que está es distinta. relacionado, es una cadena, ¿no? Claro, una cadena, claro. Claro. Y el tema de herramientas, o sea, hablábamos de que una Sí, amasadora una sí había, amasadora sí había. pero hoy en día hay mucha más Sí, maquinaria. hoy Bastante, es distinto, claro, hoy hay bastante maquinaria que ayudan a la fabricación bastante, claro. Ya no hay tanto manual. Sigue habiendo cosas manuales, pero no es lo Por mismo suerte. que antes, lógicamente. Claro. Y nosotros, por ejemplo, al haber tanto manualidad y tanto tiempo de fermentación y todo, nos dejaba un claro por la madrugada para hacer las tortas de aceite Ay, tan ricas. las hemos hecho toda la vida. Eso vienen desde mi abuelo, a mis padres y nosotros. Y Son hemos seguido riquísimas. toda la trayectoria han ido las tortas de aceite con nosotros. Y los molletes, pues la misma También. historia, que ha ido. Eso era una cosa totalmente manual, teníamos que hacerla en los claros estos que teníamos de Claro. la fermentación y Del demás. tiempo de fermentación. Claro. A que a la hora de abrir por la mañana pues tuviera ya todo. De hecho, incluso había veces que casi no se cerraba la panadería, porque como estábamos trabajando, había muchos ferroviarios, venían a medianoche, algunos que iban para viaje, le hacía falta alguna Claro. pan para llevarse, venían a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4 y estábamos allí trabajando. Claro. Y al estar trabajando allí, pues ellos llevaban ya el sí, pan el- saliendo del horno. En ese momento, claro. Guau, qué El rico. pan, las qué tortas, rico. los molletes, todo. ¿verdad? Con lo bueno y con lo Claro. bien que huele el pan recién sacado Mi del horno. madre hacía las magdalenas, Ah, que las hacía a mano, las llenaba con una cuchara. ah. O sea que eso, la pobre montaba las claras y las yemas y todo eso a mano con un batidor, una varilla de esas, y se pegaba trabajo. unas palizas que era demasiado. ¿verdad? Ya me dirás, ya me dirás. Y las magdalenas pues han seguido siendo la misma masa, las mismas fórmulas y las mismas cosas, ¿verdad? Que Claro. eso ha sido durante años y años. ¿no? O sea que a vosotros vuestros antepasados transmitieron secretos, Exacto, ¿no? De exacto. todo Sí. esto. Bueno, sí, todo lo que yo hay sabía. es lo que ellos hacían. Ah, es lo que ellos hacían. Claro. ¿Y alguno de vuestros hijos ha continuado? No, o no, ninguno. nada? O sea, acabó con Han vosotros. echado una la mano de vez en tradición. cuando, han echado lo que sea, pero vaya, no
no han estado en la profesión. No, Han hecho carrera y ya está, Sí. listo. Claro. han cogido claro. cada uno. No ha habido continuidad. No ha habido continuidad. No. Pero vosotros ya estáis jubilados los dos, Sí, ¿no? ya llevamos un tiempo. El horno se cardeaba. El horno Sí. era un horno de aquellos antiguos de Gigante. esos morunos. Ajá, Se cardeaba por la boca, se le metía la leña. ajá. Y nosotros, cuando éramos chicos... Y también vosotros cuando erais chicos también hacíais eso de cargar leña. Bueno, Sí, 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 es que la leña la entrábamos por la tarde y la dejábamos preparada allí al lado del horno. Claro. Para que por la noche solamente hubiera que ir Cargarla. arrimándole leña al horno. Entonces la leña la dejábamos ya preparada allí al lado del horno. Que el fuego iba dentro del horno. Sí, Donde sí, mismo sí. entraba el pan, estaba el ahí fuego. estaba el fuego. Había que rehacerlo un poquito al lado cuando ya Se estaba pasaba la ascua, brasa. cuando Las ya estaba ascuas. eso, pues se rehacía un poco al lado, se le pasaba un saco mojado a torzuelo del horno, que no hubiera ceniza, que no hubiera Ajá. trocillo de Y el pan se ascua, ponía todo ahí. y se ponía Claro. todo en ese suelo de Sí, del con horno, aquellas claro. palas. Exacto. Eso. Eso es. La seguimos teniendo, las palas, porque todavía tenemos un horno de esos antiguos allí en la panadería. O sea Sí. que son una trayectoria bonita. Qué maravilla, ¿no? lo Hoy en viví. día. Hoy en día creo que la mayoría son hornos eléctricos. Sí, hoy la o algo mayoría así. eléctrico, gasoil, butano, hoy la leña, Pero sabe diferente. o sea, hombre, es Sabe lógico diferente. Bueno, pero yo creo que esa diferencia también puede venir por lo que ya hemos comentado. Por lo de las harinas, la por materia los prima. trigos y la crianza que tenían de tiempo, los trigos, y todo eso influye en esa maduración que tiene el trigo y como consecuencia da esa harina Claro. de mejor, peor sabor y calidad, ¿no? Sí, es una cadena, es una Claro, cadena, claro. una cosa va unida a la otra. Si sí. la materia prima no es la misma, pues lógicamente el producto al final no es el mismo, No, eso está claro. no, no, Claro. no, Y lo de antes era todo cariño, se puede decir, ¿no? Todo Sí. puesto sobre aquello. Bueno, Qué maravilla. cariño y sacrificio. Sí, y lagrimones, algún lagrimón Sí, habéis derramado sí, seguro. sí. Mucho Pues sí, de- sí. Claro, y tanto. Es que Claro. era un trabajo duro y es que hoy en día no, también duro. será, pero no tanto. Muy duro porque eran muchísimas horas las que Sí. se echaban, ¿verdad? Que no, ahí no se controlaba reloj ni se controlaba nada, había que hacerlo lo que había que hacer. Y Sí. si tardaba más la fermentación, pues más tardaba la terminación de hacerlo. Lógico. Y si era un poco más rápido por el tiempo, como decimos, por la calor, por esto y lo otro, pues a lo mejor terminaba un poquito antes, pero su proceso lo tenía que llevar como tenía que ser. Sí, como tenía que ser, si no, como no se ha salía hecho toda bien el la vida. pan, Si no, ni los molletes, ni nada. Nada, claro. Lógicamente era todo así. Qué bien. Bueno, pues me ha encantado escucharos, seguiría horas porque me encanta el Siempre. mundo del pan, me encanta el pan. Ya que lo lleva dentro, ¿no? Sí, pues yo también he estado involucrada con vosotros y en su momento en mi tierra también. Ajá. Bueno, ha sido un gusto realmente y Muchas bueno, ya gracias. nos veremos en otra oportunidad. Igualmente Muy bien. también. Muchas gracias por vuestras anécdotas, ha sido precioso. Bueno, Gracias. pues nos despedimos desde aquí, desde el canal El Eco de Bobadilla. Será hasta nuestro próximo podcast. Muchas gracias, ser felices.